Bueno, seguimos con esta segunda parte. Respecto a la escultura etrusca, aquí podemos ya ver un detalle también proveniente de algún templo, de la tríada de la religión etrusca, donde aparece Zeus o Tinis eh, en el centro y dos figuras femeninas a los costados. O sea, imaginemos que también esto es una referencia al mundo griego, ya que en el mundo griego la Trinidad está dada por Zeus, Juno y Minerva. Aquí aparece con esta representación bastante interesante porque reproduce fielmente la idea de un asiento que comparten todos en la misma jerarquía, y nos permite ver que la escultura fue una escultura que pudo hacer tanto digamos, de bulto, o sea, exenta, como también de alto relieve. Aquí tenemos ejemplos, como ya habíamos visto anteriormente cuando era la cerámica policroma, pero estos ejemplos son de las esculturas que adornaban los templos y que fueron únicamente trabajados como para darle una mayor jerarquía al templo. No había esa intención de generar una mayor propuesta artística en términos que hoy conocemos. Ellos fueron organizando su escultura a partir del modo griego, del modo propio, y cuando los griegos comienzan a tener su influencia sobre los etruscos, van apareciendo estas propuestas en donde la diferencia entre uno y otro pueblo hay que hacerla con una mayor precisión casi quirúrgica. Aquí está el caso de, podemos ver el centauro o los caballos alados, y podemos ver una figura en terracota que representa a Alejandro. Alejandro, el gran propulsor de la cultura helenística, está en este caso la figura de terracota. A veces aparece en algunos estudios como un Apolo, pero en realidad es Alejandro. Aquí tenemos la cabeza de Alejandro en un retrato helenístico, si bien es de periodos posteriores. Gracias, Tusi, muchas gracias. Ayer no te pude contestar hoy porque nada, estaba Pero en reuniones de trabajo. Susana tiene el micrófono abierto. Eh, Excuse me. entonces, aquí podemos ver el Alejandro, o sea, con una, ya no solamente en una idea del retrato o de la cabeza, de busto, sino ya de completo en una influencia neta de los griegos. Pero volvemos otra vez a los orígenes. Eh, la, la escultura animalística realmente hace que tanto en la quimera de Arezzo como en otras reproducciones sea de una calidad extraordinaria, a tal punto que hasta se intentó ver si no había una influencia directa entre los griegos, y sí, muy probablemente lo hay porque es un bronce. Pero también tenemos que considerar que esta quimera de Arezzo fue restaurada por Benvenuto Cellini en sus patas y en su cola, y probablemente esa cola a modo de serpiente no haya sido tan real, digamos, sino que es una recreación. Pero lo más interesante de este cuerpo de león, donde sale una cabra y además la serpiente, está dado justamente en la melena del león, en las orejas, que es lo que más representa esa probable influencia, esa posible, mejor dicho, influencia griega, pero también la cuidada representación de los huesos y los músculos de este animal fantástico. Algo parecido con la loba capitolina, quizás de una mayor simpleza,
pero también está dentro de estos bronces que los etruscos lograron fundir y organizar como escultura. O sea que los etruscos trabajaron con esculturas de terracota, con esculturas de metal, y a medida que vamos adentrándonos en la cultura, en la civilización etrusca, vamos a ver que fueron mucho más imponentes en cuanto a su legado cultural de lo que hasta ahora se fue teniendo en consideración. La lupa capitolina, o sea, la loba del Capitolio, con su agregado posterior al Renacimiento de los gemelos, es hoy el símbolo de la Roma imperial, pero es una escultura etrusca. O sea que a partir de esto también tenemos que considerar que los etruscos quisieron tener un origen divino, como también hicieron los romanos, porque los romanos se inventaron este origen divino a partir de los gemelos, que habían sido hijos de una diosa y que finalmente fundaron esta ciudad para hacerla inmortal. Pero esta es parte de la leyenda de los pueblos que necesitan tener una base cierta para poder resolver su proyección hacia adelante. La figura humana entre los etruscos es algo fascinante porque podemos ver cómo están influenciadas por el mundo griego arcaico, lo vemos en este dibujo del Koiné, en el lado derecho de la imagen. Son esas figuras tanto masculinas como femeninas que comienzan a desprenderse del bloque de piedra. Aquí es interesante ver que estas figuras arcaicas griegas es el paso desde la escultura egipcia, donde están completamente inmersas en el bloque de piedra, y aquí ya aparece un leve movimiento con una pierna por sobre la otra. Aquí podemos ver en el centro las dos figuras etruscas, la masculina y la femenina, que siguen ese patrón, como aparece también en el dibujo de la cabeza con su reconstrucción gráfica. Y lo interesante de estas figuras humanas, podemos ver es la estilización que hacen del mundo artístico etrusco. Si bien en las tumbas representan a los difuntos tal como eran, o a veces exacerbando algunas condiciones, como es el tema del exceso de peso como un símbolo de estatus social, aquí podemos ver la estilización de la figura humana, y en donde el hombre y la mujer son perfectamente reconocibles, más que por su estructura anatómica, se reconocen por sus aditamentos, tocados, yelmos o alguna vestimenta. Por eso, a partir de esta resolución de ese mundo arcaico que pasa a los etruscos, nos vamos a encontrar con estos bronces que están en relación de similitud con lo que va a ser luego la escultura romana. Aquí hay tres ejemplos muy importantes del arte etrusco, que tiene que ver con el Marte, que se encontró en la localidad de Todi, el busto de Lucio Junio Bruto y el orador. En las tres esculturas se va a ver luego el traslado hacia el mundo romano. Y justamente en el caso del orador o el que está arengando a la multitud, es la escultura que más se emparenta con la realidad del mundo romano. Si nosotros vemos esta cabeza de muchacho y la comparamos con una cabeza humana del mundo helenístico, vamos a ver cómo inmediatamente salimos de ese ideal, de esa falta casi de expresividad que tenía
el mundo griego para la figura humana, para llegar aquí a ver si a un adolescente, con los rasgos, con la mirada, con la sonrisa propia de ese momento, y que es justamente en esta propuesta es donde se va a encontrar luego el mundo romano, porque el mundo romano va a heredar muchas cosas del mundo etrusco, pero en el mundo romano el retrato que tiene la base etrusca se le va a incorporar que el carácter. Entonces a ese mundo idílico que veníamos de los griegos pasamos al mundo, digamos, casi de la representación cotidiana de los etruscos. Vamos a llegar al mundo romano, en donde al retrato se le agrega el carácter. Entonces ya no va a ser simplemente una cabeza casi sin expresividad o con una expresividad muy contenida. Ya va a ser la representación de cómo era la persona. Vamos a ver rápidamente el Marte de Todi, que es una de las esculturas casi a escala real, porque mide 1,40 m de altura, y representa a una divinidad que era muy propia de casi todas las culturas que se generaron y se desarrollaron en la península itálica. O sea, Marte, el dios de la guerra, el dios del conflicto y también de la defensa, aparece aquí representado con una coraza a la manera de los soldados griegos, que le asoma por debajo la camisa. Como única indumentaria es la camisa y la coraza. En una mano, en la mano izquierda sostenía la lanza, y en la mano derecha sostenía un plato que era para hacer las ofrendas en el caso de antes de la batalla. Aquí la podemos ver del lado posterior, y nos está mostrando una figura humana al modo griego, en el sentido de tener una pierna flexionada, más adelantada que la otra, con una cierta curvatura en de toda la figura, para darle un movimiento muy contenido. Y solo de esta escultura le falta lo que coronaba, que probablemente era un casco o un yelmo, al modo que podemos hoy reconstruir en el mundo romano, y el pedestal. Obviamente esta era una escultura de culto, y podemos admirar no solamente lo que es la figura, sino también la técnica. Porque la técnica es de cera perdida. ¿Qué significa esto? Que la escultura es modelada en cera, luego se la recubre con una capa de arcilla especial, y se cuela el bronce de modo que la cera se derrita y salga por algún conducto, y luego cuando se abre el molde se encuentra la escultura ya en bronce con los rasgos que tenía la escultura hecha en cera. Por eso se habla de cera perdida, una de las técnicas de fundición más importantes que todavía hoy se mantienen. No se funde toda la pieza completa, sino por partes, y luego se va soldando. Perdón, un detalle que me olvidaba de marcar. Esta escultura tiene incrustaciones de plata en los ojos para darle mayor carácter verdadero. O sea que aquí podemos ver cómo la escultura de bronce también tiene enriquecimientos formales a partir de esta posibilidad de darle una expresión con otros materiales, como es el caso de la plata para las órbitas oculares. Ahora sí vamos a aquello que es lo más característico del mundo etrusco, son las pequeñas esculturas. Esas pequeñas esculturas muy sintéticas,
que después casi como que nos estamos encontrando con algunas expresiones de la vanguardia del siglo XX, como es este jinete con su soldado en la parte superior, o las pequeñas figuritas que fueron encontradas generalmente en las zonas funerarias o en algunas excavaciones de los restos que poco quedan de las viviendas. La habilidad para fundir estas pequeñas piezas realmente es increíble. Observemos esta especie de caballo colectivo en donde van todos los soldados sobre la montura a la batalla. Realmente de una imaginación y una delicadeza en cuanto a la fundición extraordinaria. No tenemos que olvidarnos que los humanos somos un poco ególatras o demasiado, y una de las cuestiones que interesaba mucho en la antigüedad como también hoy es la apariencia. Cómo poder verse como uno es visto por los demás con los espejos. Entonces el mundo etrusco también tuvo espejos, que aquí aparece la parte posterior de uno de ellos que ha perdido un sector con la decoración incisa, y en el otro aparece el espejo con su mango para sostener. ¿Dónde estaba el espejo? La parte pulida, o sea, la parte posterior, se pulía a lo que hoy se conoce como pulido a espejo, y eso daba un reflejo que para el mundo antiguo era casi como hoy reflejarse en un espejo veneciano, si vale un poco la exageración, ¿cierto?, de la comparación. Ahora, en estas esculturas también podemos ver el lado práctico. No solamente se hacen para adorno o para honras fúnebres, también se hacen para los utensilios. Aquí vemos 3 soldados que generan un asa de un recipiente que se utilizaba para la cocina o para contener líquidos. Aquí podemos ver también los seres alados llevando a un difunto, y en la parte superior el recipiente metálico con una serie de figurillas que tienen que ver con el mundo rural. O sea que la escultura etrusca tuvo esa ductilidad de poder ser tanto para ornamentar un templo como también para que la vida cotidiana tenga una referencia de lo que hoy diríamos del arte plástico en cada uno de sus elementos. Podemos ver este recipiente que se colgaba a partir de estas protuberancias sobre la hoguera, totalmente trabajado en esgrafiados. Aquí también podemos ver este recipiente metálico con las 3 figuras humanas formando un asa. Y siempre vamos a encontrar que el mundo decorativo va a reflejar a cuestiones que tienen que ver con la guerra o bien con la relación de la vida, cómo se desarrollaba en cada momento del mundo etrusco. Bueno, hay infinidad de posibilidades de bucear en este arte, sobre todo en los recipientes. Hay muchísima información que hay que recopilar, y en esta breve síntesis podemos encontrar cómo se hacen una composición con una figura antropomorfa y una figura zoomorfa, y por debajo aparecen las figuras fantásticas muy cercanas a lo que eran las efigies u otros animales o seres fantásticos que poblaban la mitología. En estos recipientes, hasta el detalle de la ornamentación colgada de las asas hace que todo sea una vida de mayor fastuosidad de lo que nosotros podemos imaginar solamente viendo el mundo funerario. La orfebrería es fundamental. El trabajar con metales dúctiles
como el oro, la plata y el cobre, permitió la filigrana, permitió generar esferitas de mínimo tamaño. Aquí podemos ver algunos adornos personales que se pudieron hacer en oro y en piedras labradas, o cosas más elaboradas como estos probables brazaletes que van mostrando un trabajo de fundición y de orfebrería extremadamente delicado. Uno cuando ve esas esculturas de bronce de los animalitos más sintéticos, parece como que se habrían quedado en esa etapa. Sin embargo, para el ajuar personal llegaron a esta postura de una exquisitez extraordinaria, como son estas piezas en donde a veces las esferas de oro se hacían con un tamaño minúsculo para adornar toda la superficie de la pieza que se deseaba engalanar. Algo muy interesante como es este mango de abanicos, son esos grandes abanicos que vienen del mundo egipcio, que eran tanto ornamentales como de jerarquía, como también para renovar el aire de los soberanos y de los dignatarios. Esto está hecho, este mango en forma de mano humana, está hecho en marfil. O sea, también aquí otro detalle interesante. Los etruscos, como los fenicios, hicieron del comercio una gran fuente de riqueza. Luego los romanos van a enriquecerse a partir de la conquista de territorios, pero anteriormente etruscos y fenicios hicieron del mar Mediterráneo una fuente de riqueza extraordinaria a partir del intercambio de mercaderías. Los hornos de fundición que nos están marcando cómo pudieron llegar a fundir. Obviamente hoy no nos imaginamos el gasto de energía que necesitaban hacer para poder fundir estas esculturas o estas piezas. Pero justamente los metales blandos como el oro y la plata fueron los primeros que se pudieron fundir. Luego llegaron al hierro cuando avanzó la tecnología, de allí la edad de los metales, hasta que llega el bronce, y el bronce es un metal que es una aleación entre cobre y estaño que permitió dar mayor rigidez y mayor resistencia sobre todas las armas, pero también se utilizó para la vida común. O sea, era muy habitual tener recipientes de bronce para la cocina. Hoy en día nadie cocinaría en un recipiente de bronce porque necesita un mantenimiento continuo, ya que inmediatamente se oxida y genera ese óxido es venenoso, y por eso es que no se utiliza más el bronce como recipiente para alimentos. Y ahora sí, dentro de poco se va a empezar a terminar el tiempo. Vamos a pasar a la pintura etrusca, que es probablemente lo que más se conoce desde las tumbas. Y aquí en la pintura etrusca podemos nuevamente ver esa influencia del mundo guerrero, griego, en las representaciones que hacen los mismos etruscos. Aquí podemos ver en la parte inferior un dibujo que reproduce un segmento de los frisos del altar de Pérgamo, y en la parte superior podemos ver algo bastante similar, en donde aparecen figuras femeninas, figuras masculinas, y probablemente también esas figuras aladas de los genios que estaban en la batalla. La pintura etrusca es principalmente, en cuanto a la representación humana, de una incidencia neta en cuanto al dibujo. Los colores son planos, los volúmenes apenas se insinúan con la superposición de capas, y
el nexo con el mundo egipcio se puede ver en que el cuerpo se va a representar de frente y hay generalmente perfiles que se pueden ver como la parte inferior completo, pero en la parte en el sector de las tumbas que están referidos a los banquetes funerarios, aparecen al modo egipcio, en cuanto al tronco de frente al observador, la cabeza de perfil y el ojo, nuevamente el ojo, como no aparece como un triángulo que tendría que ser en la forma icónica, sino que aparece prácticamente de frente. O sea, se trató de dar un cierto movimiento, pero no es más que convencional, casi es como una rigidez muy contenida, porque a ellos lo que le interesaba más que la figura estéticamente hablando, la figura de representación, lo que le interesaba era reflejar esa vida cotidiana de suma alegría. Esta es casi la contradicción que nosotros encontramos desde nuestro punto de vista contemporáneo. ¿Cómo eran tan alegres si luego de la muerte no sabían qué sucedía o que tenían algunas ideas bastante escabrosas del mundo del más allá? Bueno, realmente acá vamos a encontrar que ellos viven completamente el día a día sin preocuparse demasiado más que mantener esas moradas, sí, para los difuntos, pero lo más importante era la vida cotidiana. Por eso que aquí aparece la figura humana con las influencias netamente griegas, sea por los deportes, porque también los griegos introdujeron esa idea de los deportes olímpicos en Etruria, algunos como el lanzamiento del disco todavía hoy es uno de los deportes más precisos que tienen las Olimpiadas, y en la parte superior podemos ver a este discóbolo con esa representación al modo egipcio, el tronco de frente, el ojo de frente también, aunque los rasgos sean de perfil. En cambio la figura femenina ya tiene rasgos más a la manera griega y la representación está hecha del modo icónico, de tal forma que el ojo aparece tal como nosotros lo vemos cotidianamente, a diferencia del discóbolo en donde el ojo está representado de manera frontal. O sea que el mundo egipcio también lo podemos encontrar o relacionar con este mundo etrusco. En las tumbas se requería reproducir tanto la alegría del vivir cotidiano como de las acciones del vivir cotidiano. Aquí podemos ver una escena donde se combina la caza y la pesca, los delfines y las aves volando. No hay una relación de profundidad en estas pinturas, porque a ellos no les interesa esa realidad. No hay una perspectiva al modo Brunelleschi, es simplemente una superposición de escenas que van reflejando lo que están viendo cotidianamente. Entonces, ¿esto por qué lo hacen? Porque el mundo que espera en el más allá tiene que tener una figura o tiene que tener objetos que relacionen a este difunto con la vida en este plano o en este mundo. Aquí podemos ver ya con mayor plenitud lo que eran las tumbas con sus frescos que rodean prácticamente los sectores donde se van a colocar las urnas funerarias, y como podemos ver aparecen unos festines donde los comensales están reclinados en estos clinés y los servidores le van llevando las viandas, y tanto lo podemos ver como una representación de la vida cotidiana, como también lo podemos encontrar en cuanto a que los difuntos se hacía el último homenaje con un festín. El festín funerario
de la antigüedad siguió hacia el mundo cristiano, y luego de un par de siglos tuvo que ser suspendido por algunos excesos. Pero esa idea del festín funerario luego se va a recuperar en algunas culturas americanas, como es el mundo de mexicano, que también está relacionado con sus antecesores, pero vemos que en los etruscos nos brinda esta posibilidad de encontrar que la vida en el más allá está superditada o superditada con mayor intensidad a el mundo cotidiano, a tener ese anclaje en el mundo del hoy. Bueno, ya me está avisando que se va a terminar el tiempo, así que vamos a ir cerrando esta etapa de la pintura para encontrarnos en el próximo encuentro, para tratar de hacer en forma más sintética, quizás, ver la mayor cantidad posible de imágenes, que realmente son muchísimas, pero ya la vamos a ver en forma más pautada, o sea, o más sintética. Bueno, voy a tratar de mostrar mi video, así podemos vernos, y a partir de esto, sí, bueno, la tecnología me ayuda, puedo salir de esta pantalla. Así que bueno, muy agradecido por este nuevo acompañamiento. Cuando terminemos la sesión yo ya les reenvío los archivos, y para la semana próxima voy a tratar de ser más sintético, pero hay tanta información contenida que realmente a veces se me escapan los tiempos, y más sobre todo cuando tenemos media hora. Así que bueno, les pido disculpas si ha habido algunos inconvenientes en cuanto a la tecnología. Estoy aprendiendo también en esta nueva etapa. Vamos, profe. Eso, así Vamos, es. profe, vamos. Pero muy agradecido por este acompañamiento, en esta posibilidad de poder transmitir lo que fui acumulando durante tanto tiempo de docencia. Así que bueno. Dale. Muy linda clase, dale, profe, dale. Re linda la clase. Gracias, Rubén. Les agradezco a todos, y antes que nos cierren así abruptamente, los saludo y cierro la sesión para que podamos tener un cierre decoroso, digamos. Bueno, Gracias, Rubén. agradecido, y hasta la próxima. Buenísimo. Hasta luego. Dale, gracias. Dale, abrazote. Adiós.